Já viernes 24 de julho na Young Bonaire, estava um encontro de esperança para a comunidade venezuelana na Bonaire. A iniciativa aqui de Carlos Eduardo Lopes a queda realizada em colaboração com Lions Club Bonaire e Cruz Corá Bonaire. Durante a noite, líderes espiritual católico e protestante a unir em operação e solidariedade, llevando palavras de consuelo e fé. A meta estava para oferecer sostém emocional e espiritual para um ser querido na Venezuela e na família afetada para a situação depois do terremoto. Carlos López está amplia. Casi 24 años viviendo en Bonaire. O sea que soy un venezolano boneriano. Así me identifico yo. Estoy muy conmovido por lo que hemos venido escuchando y quiero apartar la tristeza que está, que debe estar, que es natural que esté. Y quiero darle paso al agradecimiento por las palabras tan profundas que han traído a este evento mis amigos Frank y Roraima, porque son mis amigos, los considero mis amigos. Son pastores, pero son ante todo mis amigos. Igual que mi amigo el pastor Mark, que se tuvo que retirar, y las palabras también que escuchamos por el audio que nos enviaron. Estas palabras nos hacen reflexionar, pero estoy seguro que los que somos venezolanos nos hacen sentir orgullo, porque no hay nada más hermoso que cuando tú estás fuera de tu patria, escuchar en momentos difíciles unas palabras tan hermosas como las que hemos escuchado hoy. Y yo para ello, por favor, les pido un fuerte aplauso. De corazón. Gracias. Lamentablemente, seguro esta cantidad va a aumentar. Ellos están en un mejor lugar y ellos desde su plano nos van a cuidar. Pero nosotros también tenemos que rendirle a ellos un homenaje, porque yo creo que esta forma de irse fue una forma muy trágica. Le dimos un minuto de silencio y ahora quiero encender esta vela por todos ellos y por todos nosotros, por los que estamos aquí, por los que están allá, por los que aún están trabajando durísimo, sacando escombros, tratando de lograr obtener algo para entregarle a esas familias que están anhelando darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Por todos ellos, esta luz para que ilumine sus vidas y en agradecimiento por todo lo que están haciendo. Nuevamente a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todavía falta algo más dentro del programa y que tengan un feliz fin de semana, pero siempre tengamos presente que Venezuela nos necesita hoy más que nunca. Gracias. Senhora Renata Domacacé ha dado detalhes tocante ajudança psicóloga para estar afetada pelo terremoto na Venezuela. Ela indica que pode acercar doctor de casa para uma remissão para um psicólogo na mental health, para assim garantizar tanto apoio espiritual como o cuidado profissional necessário. Renata Domacacé está amplia. Hoy estamos aquí para recordar y para unir por todas las familias, todas las personas en Venezuela. Y lo que queremos compartir es que después de un desastre o cualquier suceso grave, las familias y los amigos también pueden tener problemas para procesar lo que ha pasado, lo que ya estabas contando. Es muy normal de sentir tristeza, miedo, preocupación, ansiedad y todo eso. Eso es lo que todo el mundo siente. Pero también es posible que eso se vuelva demasiado para ti y a veces necesita ayuda con eso. Y es muy importante de pedir y también recibir ayuda cuando notas que no puedes manejarlo solo, cuando los problemas duran demasiado o interfieren con tu vida diaria, que hace que no puedes trabajar, no comer, no duermes por muchos días,
o cuando ya no sabes qué hacer para superar esta situación o superar las emociones que sientes. En este momento es muy importante de no hacerlo solo, pero de buscar ayuda. Y en esa parte, nosotros de Mental Health Caribbean podemos dar una ayuda. Ofrecemos tratamiento y guía de salud mental para jóvenes y adultos, aquí en Bonaire, en Saba y también en Statia. La intensidad de los problemas puede variar desde leves y hasta graves y complejos. Principalmente trabajamos de manera ambulante y solo en casos de alta necesidad se recurre a hospitalización clínicas. Eso tratamos que no hacer.